86% de los capitalinos se siente inseguro en esta ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad pública en la capital del país? Hay un creciente sentimiento de inseguridad y hemos podido atestiguar algunas imágenes que ya se han producido en otros estados, como ajusticiamientos o incluso la irrupción de justicieros. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Qué está pasando con la seguridad en la capital? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que crece la sensación de inseguridad en la Ciudad de México. Dice César Cravioto que también la realidad ahorita nos va seguramente a poner los datos por delante. Y Marcela Villalobos, presidenta del Observatorio de la Ciudad de México. Crece la inseguridad mientras la clase política y particularmente las autoridades están pensando sobre todo en el 18. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. César Cravioto, ¿cómo estás? Un placer tenerte, líder de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por la invitación. Un placer tenerlos a Gracias los por dos. la invitación. Buenas tardes, Pepe. Marcela, pues vamos directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Por qué en efecto crece la sensación y además los datos y la realidad? Eso nos va a decir ahorita César. Sí. Presentamos el mes pasado el reporte de incidencia delictiva de 10 delitos que medimos, que consideramos de alto impacto. Entre estos 10 delitos, pues encontramos que 3 presentan un incremento en el semestre enero-junio de este año comparado contra el mismo periodo del año anterior. Estos son robo a casa-habitación, que incrementó un 16.25%, homicidio doloso, que incrementó casi un 7%, y el delito de secuestro, que también incrementó un 5%. Entonces, ante estas cifras, pues nos encontramos con, sobre todo, el homicidio doloso, que es un delito que se persigue de oficio y que además es un delito que presenta pues violencia por el hecho de ser pues un homicidio doloso, ¿no? Las autoridades lo que nos dijeron fue que el 70% de estos delitos se cometen con arma de fuego, lo que también presenta pues un incremento de violencia. Fue la tasa más alta del periodo. ¿Cuánto dijiste, 60? Incrementó un casi 7%, pero del registro que nosotros estamos analizando, que es desde el año 2000 al 2016, el primer semestre de este año presentó la tasa más alta en los últimos 16 años. La tasa más alta de homicidios doloso, que fue de 5.06 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes, que pues es un dato nuevo, ¿no? O sea, al comparar la misma Ciudad de México en los últimos 16 años, pues es un dato que nos debería de alarmar, ¿no? César, la verdad es que con su forma de presentar el programa, no es solamente sensación, no, claro que también no es realidad. Es una realidad. Y eso es parte del problema, porque hace una semana se le pregunta al jefe de gobierno y el jefe de gobierno dice es un asunto de percepción. Y eso es un insulto y es una falta de respeto pues para todos los capitalinos que hemos sido víctimas de la delincuencia y los familiares de gente que ha sido asesinada en los últimos meses en la Ciudad ese dato de lo México. vimos hace un momento, 86% ha sido... Bueno, y lo que nos acaba de comentar Marcela, que es muy importante porque el delito, el homicidio, es uno de los indicadores que no tiene cifra negra, porque todo se registra. O sea, a ti te pueden robar en el metro y no vas por la monserga de ir al MP, etcétera. Te pueden robar hasta en tu casa y no vas a denunciar por todo lo que significa. Pero un homicidio, pues cae forzosamente en las cifras. Ahora, de todos los que han crecido, que acaba de decir Marcela, hay algunos que también me llaman la atención. Y uno es el ajusticiamiento. ¿Sí? O sea, hay algunos que claramente, por ejemplo, el de Coyoacán, que sucedió recientemente hace unas semanas, en pleno luz del día, a las 5 de la tarde. Y el otro, la irrupción de... Bueno, está también la de la Condesa, en los edificios Condesa, una mujer asesinada. Y están la irrupción de justicieros. Entonces, un poco la pregunta, regreso a lo que le decía Marcela, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros lo que vemos primero es que hay un muy mal manejo de la seguridad pública en la Ciudad de México. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, el secretario Almeida no tiene el perfil para manejar la seguridad en esta ciudad. Es un área muy importante dentro de la Ciudad de México y no tiene el perfil y no ha dado buenos resultados ni a su jefe y obviamente a la ciudadanía. La Secretaría de Seguridad Pública se lleva, si comparamos por ejemplo el presupuesto de las 16 delegaciones, las 16 delegaciones en conjunto tienen un presupuesto de 32,000 millones de pesos. Solo la Secretaría de Seguridad Pública tiene un presupuesto
casi de 16,000 millones. La mitad. La mitad de las 16 delegaciones en conjunto. Wow. Y no se ve, no se siente, no se nota. Tenemos, o sea, dices, no es falta de recursos, es un asunto, no, Marcela, claro que no es falta de mal recursos. manejo. ¿Tú coincides Sí. con César? Sí, hemos visto que falla una política de seguridad pública. O sea, ¿Cuál es ante la política? ¿Qué está fallando? Que está fallando, hay un mal manejo evidentemente de recursos, hay una mala administración, una mala coordinación entre las autoridades, ¿no? Para poder primero prevenir el delito y después pareciera que están más preocupados en justificar el aumento que en realmente pues tomar una medida preventiva para realizarlo. No es solo porque un video se hace viral de un robo en Periférico, entonces ya van a poner una caseta en ese lugar, sino tiene que ver con una estrategia mucho más profunda de no solo guiarse por los delitos que ellos consideran o se clasificaron desde el 2009 como de alto impacto social, sino que es una política mucho más preventiva, no tan reactiva, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente. O sea, están siendo reactivos y saliendo, sobre todo cuando hay algún escándalo mediático que puede generar eso. Ahí sí me lo consideras. Percepción. Sí, en muchos más. solo se van para eso, Sí. por el tema de la percepción. Y no hay una política integral de prevención del delito, que nosotros decimos que es lo más importante, cómo se puede prevenir. Y se previene desde el desarrollo social, desde el deporte, desde la cultura, desde la educación, pero también desde políticas policiales que no solo lleguen a atender un caso mediático, sino que verdaderamente haya inteligencia en el combate a la delincuencia y se atienda ciertas zonas que ya se sabe que se está subiendo el índice. Te voy a poner un ejemplo. La semana pasada fuimos a entregarle una carta al jefe de gobierno como Morena a decirle que se diera la alerta de género por feminicidios en la Ciudad de México. ¿Y sabes qué nos contestó? Sale al otro día, a los 2 días, la secretaria de Gobierno y la directora de Mujeres a decir lo que decía Marcela. En otros estados está peor la cosa. Uf. No son los 50 y tantos que dice Morena, sino son 40 y tantos. Bueno, no hay mucho. Y son por los que vienen del Estado de México. Tengo que hacer un corte, Sí. pero regreso a un punto que quizá de las mayores críticas a este gobierno es que no ha sido capaz de reconocer que sí hay crimen organizado en la ciudad. Regresamos a ese punto, si les parece, con los dos. Estamos en Opiniones Encontradas, de vuelta en 2 minutos. No se vayan. ¿Qué está fallando en seguridad en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que está mal? Estamos hablando con Marcela Villalobos del Observatorio de la Ciudad de México y con César Cravioto, líder de Morena en la Asamblea. Y una de las preguntas que quedó antes de irnos a corte es una de las críticas que se ha hecho al gobierno de la ciudad es no haber reconocido ya desde hace tiempo, a pesar de los señalamientos, casos como el de Condesa y otros, que opera el crimen organizado en la capital del país. ¿Opera o no opera? Y si opera, ¿por qué negarlo, César? Claro que opera. Y no negarlo o aceptarlo sería el primer paso para combatirlo. Pero si de entrada se niega, si de entrada se dice no existe, pues ¿cómo se va a combatir algo que tú mismo estás ¿Pero negando? por qué negarlo? O sea, a ver, bueno, Pues o sea, una doble pregunta. ¿Dónde lo verías tú las evidencias y por qué el gobierno lo estaría negando? Bueno, las evidencias lo vemos en distintas situaciones. Primero, en que no se ven o ya hay manejo de cierto crimen como secuestro, que tiene que ser necesariamente el crimen organizado. O sea, nadie dice hoy me voy a levantar para secuestrar a alguien, como si puede ser alguien que para comer se pueda robar una cartera. Para secuestrar se necesita crimen organizado. Y lo que nos acaba de decir Marcela, es justamente eso, ¿no? Uno de los índices que ha subido es el de secuestros, que no lo veíamos, digamos que desde que gobierna la izquierda es un tema que había ido a la baja, con algún pico, pero a la baja. Hoy otra vez estamos viendo casos en todos lados de la ciudad donde se dice ya secuestraron a un familiar, ya secuestraron a un amigo, a un compañero de la escuela, algún compañero del trabajo. Y la otra es ¿por qué negarlo? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué implicaciones habría de decirlo? Nada más ¿Alarma? No, ¿Percepción de fracaso? Percepción de fracaso. Percepción de que no se está haciendo la cosa bien. Y como ahorita el jefe de gobierno no tiene en la cabeza otra cosa más que su candidatura presidencial, no le importa la ciudadanía, no le importa el pueblo, lo que le importa es su imagen.
¿Cómo lo explicas? ¿Coincides o no? ¿Hay o no hay, Marcela? Y si hay, ¿por qué negarlo? A ver, estamos viendo indicadores que nos marcan que evidentemente, como lo comentaba el diputado, pues existen indicios que hablan de criminalidad organizada. Esto es, bueno, la extorsión, que también se presenta en diversas colonias de la Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, que también históricamente ha estado en los primeros lugares de incidencia delictiva. El secuestro, justamente, que el secuestro también es un tema bien interesante porque la mitad de los secuestros que se registran están registrados en el Foro Federal, que habla también ahí de una desconfianza en la autoridad local. Y bueno, ante la falta de credibilidad de las autoridades y ante no aceptarlo, nosotros tenemos una frase en los observatorios que es: lo que no se ve no se mide, y lo que no se mide pues no se mejora. Y al no aceptar eso, pues no se están tomando medidas justamente para combatir esta criminalidad, este tipo de indicios que nos marcan esto, ¿no? Como el homicidio que sucedió en pleno centro de la Cuauhtémoc, donde no fue por un robo ni por una... No sabemos qué sucede. Entonces, bueno, o el que te decía de Coyoacán, que ese a todas luces parece un ajusticiamiento. Alguien que pasa en una moto y le descarga una pistola a una persona en la cabeza, pues... Y que al parecer el perfil de la persona era un ciudadano común y corriente, si no sabemos... No sabemos quién es, ¿eh? O ya sabemos quién es. No sabemos qué hay detrás. ¿Cuál es la identidad de la persona asesinada en Coyoacán, no? Sí, hay quien dice que es un contador de Torreón, pero hay que ver qué hay detrás de esto, ¿no? Ahora, de cara a mejorar las cosas, el PAN en la Asamblea y tus colegas del Grupo Parlamentario del PAN piden que el GDF le entre al escudo centro. Esa es la solución. En cualquier caso, todo el mundo está ahí hablando de coordinación, demandando coordinación. ¿Sí está faltando, es por ahí? Yo creo que primero una coordinación interna, y va a parecer chocante de mi parte. Pero cuando nosotros gobernamos esta ciudad con Andrés Manuel López Obrador, yo era el director de concertación política, tú eras diputado en una de esas legislaturas. Todas las mañanas a las 6 de la mañana se reunía el gabinete de seguridad y de gobierno. Estaba el procurador, estaba el secretario de Seguridad Pública. Cada día cambiaba el jefe de sector que iba a presentar su informe. Estaba el delegado en turno y se reportaba qué estaba pasando en la seguridad en ese tema. O sea, cuando un tema te importa, lo atiendes. O sea, estás sintiendo descoordinación al interior. Al interior, o sea, el jefe de gobierno tiene todo suelto. Entonces, no se jalan las riendas. ¿Cuál es la gran política de este gobierno para bajar el índice delictivo? Ponerle trabas al ciudadano para que denuncie. O sea, nosotros tenemos quejas en la Asamblea Legislativa, N quejas, de que no le permitieron denunciar, le dijeron, oye, espérame tantito, a ver si encontramos tu carro, y a las 3 horas encuentran el carro, pero ya no hubo la denuncia. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que los MPs mantengan bajo sus índices de denuncia. Eso es una simulación. Lo que no se denuncia no se ve y luego no se mide. Sí, ahora, si hay organizaciones, estructuras que están haciendo el trabajo, ¿por qué no atenderlas? ¿Por qué no escuchar y ver sus números? Ellos no tienen intereses políticos, no pueden decir, oye, es que Morena tiene interés político. Ellos son ciudadanos y están observando qué está pasando. Ahora, a pesar de todo, ¿cómo valorar, Marcela? Ustedes están en 6 estados, decías al principio del programa. Sí. ¿Cómo valorar lo que está sucediendo aquí en términos de seguridad respecto a los otros estados? Uno de ellos, Chihuahua. Sí, claro. Digamos, ¿aquí ha habido mayor o menor contención? ¿Cómo estamos en relación con otros? Claro. Bueno, nosotros trabajamos de la mano con el Observatorio Nacional Ciudadano, que tiene pues una red nacional de observatorios de seguridad, y lo que nos permite ver pues sí cómo están en otros estados, en otros municipios, y la importancia también de que exista un observatorio en la Ciudad de México, además del nacional, es para medir de manera local lo que sucede. Como en todas las regiones, el fenómeno delictivo pues es un tema que se mide de manera local, porque no es lo mismo el fenómeno de homicidio en la Ciudad de México que lo que pasa en Chihuahua, por ejemplo. Y sí, bueno, vemos que existen buenas prácticas en materia de seguridad, modelos de preventivos y de políticas en seguridad en otros lugares que no se han implementado tal vez de la mejor manera. Nos hemos estado rezagando. Tengo que ir a un corte comercial, pero regreso a ese punto. Si nos hemos rezagado, porque algunas de las cuestiones que comenzamos a ver en la ciudad, no sé si ustedes coincidan, ya las vimos en otras capitales de los estados, previo a una agudización de los problemas de seguridad. Estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en 2 minutos, no se vaya.
¿Hay peligro de que la inseguridad comience a rebasar a las autoridades? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando con Marcela Villalobos del Observatorio de Seguridad de la Ciudad de México, con César Gravioto, líder de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a la recta final del programa y un poco, César, bueno, ¿sí ves ese peligro? Y si, no, si existe ese peligro, ¿por qué viene? Está rebasado ya el gobierno de la ¿Ya? ciudad al respecto, sí, definitivamente. A pesar de que el subprocurador Óscar Montes dice en absoluto no estaba fuera de control el asunto. Yo creo que está empezando a salirse de control, pero ya está rebasado el gobierno de la ciudad. Y yo veo dos temas. Uno, que también es un claro indicio de que esa política robusta, social, que tenía el gobierno de la ciudad se ha ido desmantelando, desmoronando. Y te voy a poner varios ejemplos. Adultos mayores, hoy hay 80,000 adultos mayores que no tienen su pensión a pesar de que es una ley. Hoy el programa de comedores públicos está totalmente abandonado y no ha habido crecimiento de comedores. Comedores quiere decir que la gente por lo menos tiene lo elemental, que no va a salir a robar porque por lo menos tiene ellos y su familia comida gratuita o a 10 pesos. Pero si esos tipos de programas se empiezan a desmoronar, o el apoyo a los jóvenes que están en preparatoria, también ya tenemos casos de jóvenes que te dicen no me están depositando cada mes. Entonces, bueno, acabamos de ver un asalto bancario de 3 menores. De 3 menores. Entonces, se está desmoronando la política social del gobierno de la ciudad. Y no hay una buena política de seguridad, de contención. Tenemos más de 80,000 policías en la Ciudad de México y tenemos algo así como 2,500 colonias. Si hacemos una división elemental, tocarían de a 30 policías o 30 y tantos policías por colonia. Si hubieran verdaderamente 30 y tantos policías en cada colonia, tal vez hay unas muy grandes, pero digamos el 90% de las colonias, 30 y tantos policías bien manejados, bien organizados, se sentiría la presencia policial. ¿Dónde están? A pesar de que es de las ciudades del país donde tenemos mayor presencia policial. No, tenemos gigantesca. Te digo que más de 80,000 y no se sienten. Es enorme. En ese orden, Marcela, política social afectada o, digamos, falta de coordinación interna o de política de seguridad, ¿qué es lo que está afectando más y en qué orden? Pues sí, evidentemente la política social va de la mano con la prevención del delito. Entonces, el fenómeno delictivo es multicausal, o sea, hay muchos factores que determinan o que hacen que un delito incremente de tal o cual forma. Lo que nosotros siempre hemos previsto o dicho es que estas políticas deben de ir enfocadas al ámbito local, microlocal, por calle, por colonia, ver el delito, ver en qué horario, cómo se está manifestando para poder, evidentemente, pues hacer estas políticas preventivas, la presencia policial. A ver, pero si es así, lo que es clave aquí son las delegaciones y donde vienen los recortes. Por supuesto. Ustedes me corregirán, tú me corregirás, pero donde viene el recorte fuerte es en las delegaciones, ¿no? Si no recorte, por lo menos el gobierno de la ciudad va a mandar un presupuesto solo con un aumento inflación. Pero ahí viene otro tema. El gobierno de la ciudad en los últimos años ha manejado un superávit que si juntamos los 3 años de más de 130,000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? No se está viendo en bienestar para la gente. Otra vez en este año nos van a querer mandar un presupuesto de 188,000 o 186,000 millones de pesos cuando va a acabar la recaudación de este año en 225,000 millones. Nosotros lo que decimos que es que esos 35,000 millones de diferencia queremos que por lo menos una tercera parte, o sea 12,000 millones, se vayan a las delegaciones para poder trabajar con las delegaciones en prevención. Y aquí viene otro tema de fondo, y ahorita no nos va a dar tiempo tocarlo. ¿Cómo debe ser esa relación de autoridad? Del constituyente, pero de la autoridad de la delegación con los mandos policíacos. A ver, hoy no hay. Entonces, a ver, hoy todo es responsabilidad del gobierno central. Tiene que haber una corresponsabilidad. Advierto un tercer factor, ya hemos hablado, política social, descoordinación en todo caso de seguridad pública, y otro, el factor político, subordinar, ¿no?, las decisiones de seguridad a factores políticos. ¿Por cuál vas? ¿Cuál de los tres es el que más nos está afectando? Ya sé que es multicausal, pero ¿cuál es tu diagnóstico?
Sí, no, va acompañado de todo. O sea, sí es, hay que ir, todas estas políticas preventivas deben ir acompañadas de un diagnóstico situacional. Este diagnóstico evidentemente va considerado con fenómenos sociales, fenómenos culturales, políticos y demás. El trabajo que hacemos justamente los observatorios es analizar esta información, presentar esta información para que se tome de insumo para las próximas... A ver, pero qué difícil, si por otro lado decimos, es que no hay, hay una falta de estímulo, incentivo a la denuncia y además de coordinación entre las policías, incluso de sanción de los ciudadanos respecto del trabajo de sus policías. Está como hay un movimiento disruptor. Totalmente, ¿no? totalmente. Hay como una y además, separación. Ahorita voy a sacar una primicia que me la dijeron hoy en la mañana. No lo quería decir, pero aprovechando el tema y aprovechando el programa y el tema del programa. Hace unos meses asesinaron a un militante de Morena en la Gustavo Madero. Semanas después agarraron a alguien. Bueno, hoy nos están diciendo que es un chivo expiatorio, que no coincide el video, la altura del asesino con el que tienen preso. O sea, es que así se maneja la vieja práctica. La vieja práctica de decir, ya lo tenemos, que se calmen las aguas. O sea, para que Morena esté tranquilo y Cravioto no esté dando lata en la asamblea y nos esté ahí jeringando. Ahora ya no estamos tan tranquilos porque tenemos de buena fuente información de que no es el responsable del asesinato de Armando, nuestro compañero. ¿Ustedes han detectado la persistencia de esta clase de prácticas en la justicia a nivel local? También del fenómeno delictivo sí tiene que ver con la impunidad, evidentemente, esta impunidad imperante que no solo es como tomar chivos expiatorios, sino desde la disuasión de la denuncia, desde que la denuncia no pasa a una carpeta de investigación y después, ya una vez pasando una carpeta de investigación, cuánto se consigna y cuánto se sanciona, pues es menos del 1% de 100 delitos, menos de 1 se sanciona. Entonces, ante esta impunidad, ante esta corrupción, ante esta pues sí, falta de transparencia y de rendición de cuentas, pues tenemos estos resultados, ¿no? Una falta de coordinación, una falta de política pública específica pues en combatir el delito. Me quedan 2 minutos. En un minuto, ¿qué es lo que crees que hoy tendría que hacer hoy? Primero reconocer 17, o sea, reconocer que hay una crisis de seguridad. Generar junto con organizaciones de la sociedad civil, con las fuerzas políticas de la ciudad, una reestructura en el combate a la inseguridad en la Ciudad de México. Reestructura institucional. Y desde la institucional, sí, claro, por supuesto, y de operativos, de forma de operar el tema de la seguridad en la Ciudad de México, y de manera transparente estarnos dando resultados cada mes de cómo van los índices reales, no ficticios, no para que el jefe de gobierno pueda buscar alcanzar el 3 o 5% de la votación nacional. No, para que realmente atiendan la situación. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, políticas efectivas de largo plazo sobre todo. Y pues sí, nada más un breve comercial, invitarlos, la próxima semana presentamos nuestro segundo reporte de incidencia delictiva. De los 10 delitos medidos van 6 a la alza. ¿Se lo vas a mandar al jefe de gobierno? Sí, por supuesto. Pues ahí que lo esperen, ahí pues, se los puedes mandar. Un poco de tiempo. Por lo pronto, entre viaje y viaje, muchas que gracias. Se tome el tiempo para Marcela Villalobos, un placer haberte tenido aquí, Pepe. presidenta del Observatorio de Seguridad de la Ciudad de México. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. César Cravioto, un placer haberte tenido aquí, Igualmente. pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana aquí, 6 de la tarde desde Ciudad Imagen, y mientras tanto que le vaya muy bien, buena tarde, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.